Dios les bendiga, mis queridos hermanos, qué alegría vernos una vez más. Gracias por hacer presencia en este culto, por apartar unos minutos de su tiempo para poder escuchar la palabra de Dios y poder agradar a Dios por medio de las alabanzas, ¿verdad? Así que bueno, vamos a pedir la bendición de este culto. Cerremos nuestros ojos ahí donde están, únase a la oración y digámosle: Padre Celestial, gracias le damos, acá estamos nuevamente dispuestos a hacer tu voluntad, dispuestos a servirte, Señor, dispuestos a adorarte por medio de la alabanza, dispuestos a escuchar tu palabra y a estar atento a ella, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, gracias por mis hermanos que ahora nos acompañan, gracias por todas esas personas que nos están viendo y más aún que nos están escuchando, Señor, y te pedimos que seas tú tocando cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, Padre, y que seas tú guiándonos en este culto, en estos pocos minutos que estaremos entregándotelos a ti, Señor. Gracias le damos en nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, los vamos a dejar en las alabanzas por nuestra hermana Gabriela y nuestra hermana Liliana. Bueno, mis hermanos, le cantaremos a nuestro Señor una alabanza llamada Marinero. Si ustedes se lo saben, acompáñennos. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, en medio del huracán respira tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido la brújula, consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado que él es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, calla él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Bueno, mis hermanos, les vamos a dejar con otra siguiente alabanza a cargo de nuestra hermana Lilian y nuestros hermanos Arnoldos. Dios bendiga, mis queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente a nuestro culto familiar. Vamos a cantar la alabanza Sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. He ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado de
del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura es desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Así es, mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta hermosa alabanza para nuestro Dios. Hoy los dejamos con nuestro hermano Kevin para la predicación de esta noche. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Bendición porque tenemos nuestros oídos con bien y podemos escuchar las alabanzas y acompañar las alabanzas con nuestra boca. Tenemos una boca, tenemos voz y podemos cantárselas a Dios. Hay personas que no pueden escuchar, hay personas que no pueden hablar y les toca adorar con sus manos, con sus pies, con alguna parte de su cuerpo, y nosotros pues tenemos la bendición de tener los oídos y nuestra voz, ¿verdad? Es una gran bendición. Y bueno, para seguir adelante con la palabra de Dios, vamos a leer ahora un versículo que está en Gálatas, el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. El título de esta palabra en este día se llama, o más bien es nuevamente una pregunta: ¿qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estás sembrando? Repito una vez más, Gálatas 6, 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a leer el versículo 8, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vamos a pedir la bendición en este momento. Cerremos los ojos y digámosle: Padre Celestial, gracias por esta porción de la palabra, gracias por estos versículos, los cuales utilizarás para hablar en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias por mis hermanos que están escuchando, que están atentos, Señor. Y ábrenos el entendimiento, Señor, para que esta palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no solo podamos ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que esto lo podamos poner en práctica desde este preciso momento, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, nos vamos a ir poco a poco. Vamos a leer el versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, como les decía en el título se dice: ¿qué es lo que está sembrando? Muchas personas, esto lo asemejamos a las actividades que nosotros hacemos a diarios. Muchas personas pues conocemos que tienen diferentes caracteres, muchas personas tienen diferentes formas de ser. Unas personas son dadivosas, otras personas son tacañas, unas personas son alegres, otras personas son enojadas, unas personas pues están a disposición, otras personas nunca están a disposición para el servicio de Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿qué es lo que estamos nosotros sembrando? Porque podemos sembrar tanto en otras personas así como en nosotros mismos, y así también dice acá la palabra, así también nosotros podemos sembrar espiritualmente. Entonces nos vamos a ir primero por sembrar en las personas, sembrar acá básicamente en el mundo. Entonces, cuando hablamos de sembrar acá, es lo que nosotros sembramos en el corazón de la otra persona. Si nosotros sembramos una amistad, entonces nosotros vamos a cosechar una amistad. Si nosotros buscamos una amistad de otra persona, pues eso es lo que nosotros vamos a tener. Si nosotros buscamos rencor con otra persona, pleito, pelea, eso mismo vamos a tener nosotros mismos. O sea, si nosotros vamos donde una persona y la tratamos mal y empezamos a utilizar palabras que no debemos, eso mismo va a regresar a nosotros, porque eso es lo que nosotros estamos sembrando en esas personas. Entonces, nosotros podemos sembrar en aquellas personas de una manera, digámoslo así, negativa, o de una manera positiva. Nosotros así también podemos sembrar en nosotros mismos. ¿Y qué significa sembrar en nosotros mismos? El hecho de sembrar en nosotros mismos es: si nosotros pues cultivamos responsabilidad, pues esa responsabilidad la vamos a ver en la cosecha, y esa responsabilidad nos va a traer una consecuencia positiva. Si nosotros en nosotros mismos cosechamos amor, entonces vamos a tener amor para las demás personas. Si nosotros en nosotros mismos nos inculcamos y sembramos respeto, entonces nosotros vamos a cosechar respeto para las demás personas. Pero no se trata solamente de lo que nosotros sembramos para las otras personas y lo que nosotros sembramos para nosotros mismos, que sí es importante. Se trata de qué es lo que nosotros sembramos para con Dios, porque nosotros usualmente nos enfocamos en sembrar en todas las personas porque queremos recibir algo a cambio. Nos enfocamos en sembrar en nosotros mismos porque queremos ser personas útiles en un futuro. Queremos cosechar dinero, queremos cosechar un buen trabajo, una buena familia, nos cuidamos de la salud para ser saludables cuando estemos mayores, y eso no está mal, está bien, pero tenemos que tener en cuenta que todas esas cosas son terrenales, y es necesario que nosotros lo hagamos para con las otras personas, que nosotros sembremos positivamente para que nosotros cosechemos positivamente, porque si somos hijos de Dios, si nosotros creemos a Dios y somos la imagen de Dios acá en la tierra, entonces básicamente nosotros tenemos que dar un buen aspecto a las demás personas, y es necesario que nosotros sembremos en las personas de manera positiva. Pero acá nos está diciendo que no solamente en ellos tenemos que sembrar, también tenemos que sembrar en el Espíritu, también tenemos que sembrar en Dios. ¿Cómo sembrar en Dios? Bueno, lo vamos a ver. Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué nos está diciendo acá este versículo? Muchas veces nosotros pensamos que estamos sembrando
cosas en Dios. Nosotros sabemos que Dios nos ama y que de Dios nosotros no vamos a recibir nada negativo. Así que si nosotros sembramos cosas negativas en Dios, vamos a recibir nosotros cosas negativas, pero no por la culpa de Dios, sino por nuestra propia culpa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros hacemos acciones que pensamos que con ellas agradamos a Dios, pero nuestros caminos son caminos de perdición. Y les voy a poner un ejemplo en la palabra de Dios. Nos vamos al Antiguo Testamento y casi todas las personas conocen la historia de Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín pensó que estaba sembrando en Dios, pensó que estaba agradando a Dios, pensó que estaba siendo agradecido para con Dios, y según él, lo que él hacía era bueno. ¿Y qué es lo que hacía Caín? Que Caín le daba las primicias de las cosechas de sus frutos, se las daba a Dios. Perdón, ese era Abel. Abel le daba las primicias a Dios, pero Caín no. Caín le daba los frutos, los que fueran. Caín le ofrecía a Dios lo que sea, más sin embargo Abel le daba lo mejor a Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de seguir el consejo. Si nosotros somos agradecidos con Dios y queremos sembrar en Dios, entonces nosotros debemos darle lo mejor a Dios. Pero Caín no. Caín pensó que con darle cualquier cosa a Dios, pensó que con eso estaba bien. Y por eso dice acá, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si nosotros estamos haciendo algo mediocremente, entonces no estamos agradando a Dios. Y ahorita estoy hablando de las obras, que las obras no tienen nada que ver con la salvación, pero sí tienen que ver con la fe, porque para hacer obras hay que tener fe. Entonces, no creamos nosotros que si estamos haciendo algo de mala gana, pues Dios lo va a recibir con agrado. Sí va a importar para Dios, pero no va a ser el mejor agrado para Dios, porque podemos ver a Caín y podemos ver a Abel. Podemos compararlo como que Abel es aquella persona que hace las cosas con amor para Dios, aquella persona que ofrece un servicio con amor para Dios, lo hace de todo el corazón. Pero Caín es aquella persona que hace las cosas para Dios, pero por obligación. Hace las cosas para Dios, pero solo porque la gente lo vea. Hace las cosas para Dios solamente porque quiere salir de un compromiso, y no debe ser así. O sea, Dios no puede ser burlado. Dice aquí, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos sembrar algo positivo en Dios. No podemos cosechar esos tesoros allá en el reino de los cielos, o sembrar esos tesoros allá en el reino de los cielos de una mala manera, sino que nuestro compromiso y nuestra dedicación debe ser al 100% para con Dios. Porque así lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces, si nosotros hacemos cosas mediocres, así también nosotros vamos a recibir esa paga. Entonces, acá nos está explicando la palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso es que Caín después, cuando vio que Dios estaba siendo más agradado por Abel, fue que Caín cometió lo que no debía, que mató a su hermano. Entonces, acá podemos ver que Caín estaba haciendo las cosas no con el 100%, no con amor, no con aquella dedicación, sino que él estaba sembrando de una manera como cayera. Y es ahí el error donde nosotros estamos. Muchas veces pensamos que con ser tibios pues vamos a estar bien, como lo mencioné en la predicación pasada. Nosotros o somos calientes o somos fríos, pero no tibios. Entonces, cuando nosotros sembramos, ya sea en alguien, en nosotros mismos o en Dios, nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Nosotros tenemos que hacerlo con todo ese amor, con toda esa dedicación, dando el 100%, porque no podemos engañar a Dios. Porque no podemos estar con un pie afuera y con un pie adentro, porque no podemos estar yendo a la iglesia y cuando salimos de la iglesia pues salimos a pelear. No podemos estar escuchando palabras de Dios y cuando viene cualquier persona lo primero que hacemos es buscar pleito. No se puede hacer eso, porque entonces nosotros no estamos sembrando de la manera como debe ser aún en nosotros mismos. Dice en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es lo mismo que le estaba diciendo. Si nosotros sembramos acá en la tierra y nosotros sembramos en las otras personas, vamos a recibir lo mismo de las otras personas. Pero más adelante vamos a ver cómo sembrar en el espíritu así también. Entonces, si nosotros sembramos en las otras personas, eso mismo vamos a cosechar.
Entonces, si nosotros sembramos en nosotros, en nuestro futuro, en una buena educación, para tener un buen trabajo, vamos a cosechar un buen trabajo, vamos a cosechar un buen futuro, un futuro tal vez próspero, pero sabemos que esa prosperidad, ese dinero material de acá en la tierra, se puede convertir en corrupción, que ese dinero así también se lo puede llevar el ladrón, a ese dinero así también lo puede destruir la polilla. Entonces, todo lo que nosotros hagamos acá en la tierra, acá se va a quedar. Pero dice, lo que sembremos para la carne, entonces también segaremos, pero puede ser que cosechemos para corrupción. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque es más importante sembrar en nuestro espíritu que sembrar en la carne. Porque muchas personas acá en este mundo están afanadas en tener el mejor doctorado, están afanados en tener la mejor educación, están afanados en sí en tener la mayor cantidad de títulos posibles, pero eso al final pues para el reino de Dios no les va a servir. Mas sin embargo, si nosotros sembramos en el espíritu, entonces los tesoros que vamos a estar haciendo no se los va a robar el ladrón, no los va a destruir la polilla, y van a ser tesoros que vamos a tener en el reino de los cielos. Vamos a leer la segunda parte del versículo 8, dice: mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Acá vamos al espíritu. ¿Cómo puedo yo sembrar en mí mismo en el espíritu? Bueno, pues voy a sembrar en mí mismo en el espíritu con la oración, leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando predicaciones, cantándole a Dios, y así voy a estar sembrando en mí mismo para el espíritu. ¿Qué va a pasar con eso? Que lo que yo siembre luego lo voy a cosechar, luego voy a poder cantar en la iglesia, luego voy a poder predicar la palabra de Dios, porque yo sembré todo eso en mi corazón. Entonces eso mismo yo voy a poder cosecharlo, y eso mismo yo lo voy a poder compartir con las demás personas. ¿Cuál es el punto de sembrar? El punto de sembrar es recibir la cosecha. ¿Y qué se hace con la cosecha? La cosecha no se desecha, la cosecha no se bota, la cosecha no se, básicamente todo tiene un uso. Entonces cuando nosotros cosechamos, nosotros ponemos en práctica lo que nosotros hemos sembrado en nuestra vida, y es ahí donde vienen los dones, que es otro tema aparte. Pero nosotros sembramos en nosotros mismos espiritualmente. También podemos sembrar en otras personas. ¿Y cómo vamos a sembrar espiritualmente en otras personas? Una vez hemos sembrado en nosotros mismos, vamos a sembrar en las otras personas por medio del evangelismo, por medio de hablarles de la palabra de Dios, por medio de las predicaciones, por medio de una palabra de ánimo para una persona que esté caída, por medio de un levantamiento de espíritu a otra persona que se sienta devastada, que quiera retroceder, que quiera apartarse de los caminos del Señor, y así vamos a sembrar espiritualmente en ellos. A la misma vez que nosotros estemos sembrando espiritualmente en ellos, así también nosotros vamos a estar sembrando espiritualmente para Dios. Entonces, cuando nosotros sembramos en nosotros esa espiritualidad, vamos a cosechar la espiritualidad, vamos a tener dones, y esos dones, según la palabra de Dios, si nosotros utilizamos esos dones, entonces Dios nos va a dar más dones. No sé si han leído la parábola de los dones, pero aquella persona que no ocupa su don, ese don se le es quitado. Pero la persona que pone los dones a disposición de Dios, entonces esos dones Dios aún le da más, porque los ha puesto a disposición de Él. Y es lo que nosotros sembramos, y es lo que nosotros vamos a cosechar. Sembramos esos dones, vamos a cosechar más dones de parte de Dios. Y eso es lo mejor, porque como les dije, todo lo material en esta tierra acá se va a quedar, pero lo más importante es lo espiritual. Lo más importante es aquello que tiene que ver con Dios. Los valores no de este mundo, sino los valores espirituales de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hagamos espiritualmente en nosotros mismos y lo compartamos con otras personas, así mismo vamos a estar sembrando en Dios, así mismo vamos a estar sembrando en otras personas, y esas son ganancias para nosotros en el reino de los cielos, y no ganancias acá en la tierra que se van a destruir. Entonces acá la palabra nos está diciendo, en un pequeño resumen, nos está diciendo que no nos engañemos. Si nosotros vamos a sembrar espiritualmente, si nosotros vamos a sembrar, aún acá en la tierra, pues entonces hagámoslo bien. No lo hagamos a medias, pero recuerden que es más importante sembrar espiritualmente que sembrar acá en la tierra, que sembrar en la carne. Es más importante sembrar en Dios y en las otras personas de una manera espiritual que sembrar en riquezas, que sembrar en
en odio con otras personas, que sembrar en peleas con nuestro prójimo, porque igual debemos amarlo según la palabra de Dios. Entonces tengamos en cuenta eso, que si nosotros vamos a sembrar y nosotros vamos a sembrar en nosotros mismos, entonces hagámoslo bien, no engañemos a Dios, no tratemos de darle a Dios cosas que solo sean por compromiso, sino cosas que salgan verdaderamente de nuestro corazón. Entonces, mis queridos hermanos, acá les queda esta pequeña reflexión de la palabra que está claro acá. Necesitamos sembrar en el Espíritu, necesitamos sembrar en otras personas, pero sembremos en nosotros mismos el hecho de leer la palabra, el hecho de orar, el hecho de adorar a Dios, para que nosotros podamos compartir esos dones así también con otras personas, y que esas personas, pues esto se vaya transmitiendo de generación en generación, o de persona de familia en familia, o como sea. Entonces pongámonos al 100% nuestra disposición para Dios. Pongamos esa siembra al 100% y no a medias como lo hizo Caín, sino que lo mejor para Dios, lo mejor para nuestro prójimo espiritualmente. Recuerden que Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado, y pues los únicos afectados, como lo hemos dicho antes, somos nosotros mismos. Si nosotros no hacemos las cosas bien, los únicos afectados somos nosotros mismos. Si nosotros sembramos mal, vamos a cosechar mal para nosotros mismos. Así que acá les queda esta palabra. Y bueno, aquellas personas que en realidad quisieran sembrar espiritualmente, quisieran empezar a sembrar en ellos mismos algo bueno, algo fructífero en sus corazones por medio de la palabra de Dios, aquellas personas que quieran acercarse y quieran recibir al Espíritu Santo para que los guíe, entonces repitan después de mí esta oración. Digan: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, así que ya sabemos, a sembrar con todo nuestro corazón, para que esa cosecha que nosotros vayamos a recibir sea una cosecha buena y no sea una cosecha perecedera. Que Dios me les bendiga.